Pensé inicialmente que en el centro de mi exposición para esta ocasión se encontraría la crítica al sistema de evaluación brasilero y en especial la forma en que se evalúan y jerarquizan los medios en que los profesores y estudiantes de los programas de posgrado publican. Brasil ha inventado un sistema que se llama Qualis y que se utilizó por primera vez en la evaluación del año 1998, cuando, por coincidencia, participé del comité del área de antropología. A partir de ese año, el sistema se vuelve totalmente cuantitativo y abandona las consideraciones de contenido. No más importa lo que dicen las tesis, sino mensuras de impacto y, sobre todo, de internacionalización. La lógica de la aceleración productivista pasa a prevalecer completamente e índices como el B sobre T, beca dividido por tesis, es decir, para medir la cantidad de meses de beca para cada tesis defendida en un programa, o el índice que mide la dedicación relativa de los profesores al curso, pasan a imperar sobre cualquier otra consideración. Me proponía mostrar aquí cómo el modelo utilizado impone por la evaluación de los journals, de los periódicos científicos en que publicamos, a la grande área de humanas, los patrones de la evaluación de las ciencias duras y, por ejemplo, dando prevalencia a las revistas por encima de la publicación de libros, produce el progresivo abandono del género clásico del pensamiento latinoamericano, el ensayo, siempre un libro, una escritura de ideas. O sea, con este sistema, la escritura de ideas es lo que pasamos a abandonar. O cómo promovió que docentes y alumnos calculen, antes de pensar y escribir por auténtico interés, qué tipo de artículo tendría más posibilidades de ser aceptado por una revista de conveniencia por su puntuación en el Qualis. Y por encima de todo, me proponía contarles cómo ese sistema lleva necesariamente a colocar siempre la mirada en una escena que se encuentra lejos de nosotros, una escena central del norte, de las lenguas hegemónicas, distanciándonos de nuestro medio y de las redes de interlocución locales. Ya no más nos vale pensar en conversación. Curiosamente, este sistema nos aleja de aquello mismo que afirma querer promover, que seamos capaces de producir un pensamiento de punta en nuestros países, pues nos aleja de la forma en que siempre pensaron aquellos que pretendemos emular. Un pensar en compañía, pues fue siempre en compañía que pensaron los que consideramos grandes en la vida erudita. Todos ellos, y la lista sería larga, cada uno con su círculo de amigos, interlocutores, en esa política de la amistad que siempre cultivaron los más influyentes en Europa y algunos también entre nosotros. Pero al comenzar a escribir fui prologando y me encaminé por otras trillas que sirven de marco y explican el suelo de donde emerge un sistema de clasificación de periódicos y programas que es llamado de suicida y que es francamente patogénico porque promueve personalidades que exhiben una enfermiza fobia de la localidad. Entonces veamos lo que realmente escribí, que no es esto. ¿Okay? Geopolítica del conocimiento, mirada disciplinar, composición de sujeto, conciencia del eurocentrismo como racismo epistémico resultante del patrón de colonialidad, intento de exhumar epistemologías no hegemónicas, conciencias de la híbrida del punto cero del conocimiento académico, indispensable sospecha de la neutralidad vertida en conceptos diversos que apuntan a la necesidad de saber quiénes somos y de percibir qué forma tienen y cómo caminarían si pudieran las piernas que Procusto nos cercena por no caber en su cama. Cercenar, amputar, podar, mutilar memorias de las genealogías que retornan por nuestra sangre o como espectros imposibles de enterrar caminan entre nosotros en nuestros paisajes. Ceguera para las tecnologías de sociabilidad y sus saberes asociados que continúan vitales a nuestro alrededor por no caber en la cama categorial que el gigante nos tiende. Y nos preguntamos una y otra vez cómo caminarían esas piernas que no caben en la cama de Procusto porque exceden o porque no alcanzan y hacia dónde irían si no fueran cortadas o deformadas diariamente, cuál sería su forma de andar y sus trayectos y cómo sería la relación con su cabeza, qué retóricas acompañarían sus decisiones de andanza. El querido rector de esta extraordinaria universidad de nuestro mundo, dijo ayer que no se trata de hacer una universidad exclusivamente pensando en los indios, porque nuestro mundo es mayoritaria y masivamente mestizo. Pero permítame decir que es en el indio, en el negro, en el comunero, que tenemos que buscar las respuestas de lo que le falta a nuestras universidades, de lo que no hemos hecho bien y precisamente de lo que no hemos hecho bien para todos.
Son ellos quienes, por su ausencia, guardan el secreto de para dónde van las piernas amputadas de los capturados de Procusto. Y la tarea nuestra hoy, la tarea de los ilustrados en el espacio general de la no blancura que habitamos, es nada menos que trabajar en la reconstrucción de ese cuerpo amputado o deformado y elaborar las retóricas de validación de sus formas propias de habitar, indispensables para abrirse caminos en los conflictos del presente. Al final, no olvidemos que si desplegáramos aquí un mapa de América Latina, constataríamos que donde queda algo, donde todavía resta algún recurso, es precisamente en tierra de indios. Lo que nos muestra cuánto podemos aprender de ellos en la universidad. Ella tiene que hacerle un lugar a los ausentes, escuchar lo que le piden al conocimiento, garantizar su permanencia, permitir que afecten el estilo de la vida universitaria con sus tecnologías de sociabilidad y garantizar que profesor alguno les falte el respeto o ignore la importancia de su presencia allí. Entonces, del multiculturalismo a la geopolítica de la raza, sus saberes y productos, geopolítica y racialidad de la academia. Si el concepto de geopolítica cruza y combina geografía con teoría del poder y predica región y localidad en términos de su relación de control y subordinación, necesariamente una geopolítica del conocimiento se encuentra emparentada con un proyecto multicultural, desde el momento en que éste culturaliza y racializa la posición de los sujetos del conocimiento. Pero la geopolítica introduce una inflexión al multiculturalismo en la medida en que fuertemente lo interroga sobre la matriz de dominación que le subyace. Como diversos autores ya apuntaron, la formulación de sociedades multiculturales a la manera del norte mapea las redomas de identidad y se reserva una plataforma de observación donde se instala un sujeto universal, un sujeto inicialmente imperial y más tarde sujeto de la República, hombre, blanco, propietario, letrado y heterosexual en el sentido preciso que cualifica la posición de un pater familiae, independientemente de las prácticas sexuales de que participe privadamente. A los otros observados y también observadores se les reserva exclusivamente la tarea de formular discursos desde sus propias parcelas, en su calidad ahora reconocida de sujetos particulares de la multicultura, marcados a fuego por su especificidad e inhabilitados para proferir un discurso de saber para todos de validez universal. Si en el multiculturalismo anodino del norte, aquel primero continúa siendo el sujeto del discurso científico y político universal, liberal, de interés y valor general de la colonial modernidad, y es blanco, y su saber es saber de blanco como resultado de una posición en el mundo, inclusive aunque predique el cambio multicultural, los marcados, todos ellos, continuarán siendo el otro particular, en una estructura binaria de relaciones en la que el otro es una función del uno, lo secunda y lo apalanca. Nos encontramos, a pesar de la diversidad ahora estatutaria, legislada, predicada, transformada en cartilla, plenamente en el mundo del uno. Escapar a esta trampa binaria, a este esquema, es superlativamente difícil. Esa trampa binaria es exactamente el diseño de la geopolítica. Es importantísimo aprender a percibir la dinámica relacional de cuerpos y saberes, no en su sustantividad y sí en su relacionalidad, como posiciones en un tablero geopolítico. El lugar que se ocupe en el esquema de relaciones que ese binarismo pauta será precisamente de naturaleza geopolítica, resultante del cruce entre región geográfica y relaciones de poder, e inescapablemente esa posición se verá como raza en los cuerpos y etnicidad o folclorismo de sus saberes. Blanco quien enuncia el discurso de validez universal, no blanco y otro quien tenga que satisfacerse en enunciar su particularidad. Por eso, por tratarse de una relación entre posiciones y no entre sustantividades, y no de sustantividades, hay situaciones en las que los sustantivamente no blancos actúan en la posición universal y geopolítica del blanco. Así como hay situaciones en que un cuerpo blanco se lee a sí mismo y se propone como sujeto de la otra edad y habitante de su horizonte. Un ejemplo del primer caso es hoy ya clásico. Los hombres de negocios japoneses que visitaban Sudáfrica en el periodo del apartheid recibían la clasificación de blancos para el hospedaje, por ejemplo, en los hoteles, en calidad de honorary whites. Nada habla más elocuentemente que esto de la relación entre raza y de capital como factor que organiza las posiciones entre las geografías y los pueblos. También se indica así la hiperrealidad de la blancura, como paradigma, como plataforma en un simbólico en que la escena puede variar, pero la relación entre las posiciones no.
La racialización de los pueblos y sus saberes y productos no es sustantiva, es relacional y por lo tanto es geopolítica, en el sentido de que deriva de las relaciones de poder y sus espacios relativos de enunciación y acatamiento. Esto nos advierte para siempre eludir la concepción esencialista, sustantiva de la raza como marca civilizatoria, para apegarnos a lo que la funda, la escena histórica de las relaciones en que funciona. Para Aníbal Quijano, la raza fue la más rentable de las invenciones del proceso de conquista y colonización. ¿Qué es la raza en esta perspectiva? La raza no es otra cosa que la biologización de la desigualdad, el servicio que la ciencia moderna le presta a la explotación colonial. La biología le presta ese servicio a la explotación colonial. Hablar de un cuerpo cosa y de una jerarquía de humanos referida a algo nunca ni con precisión definido, que se lee y parece constatarse en sus cuerpos. De más está decir que el género es la otra biologización de la desigualdad que se da con la nueva grilla categorial mundial que llamamos colonialidad. Después de la reoriginalización colonial del mundo y el adviento de la colonial modernidad científico-capitalista, los cuerpos sometidos a la sujeción colonial son marcados a fuego por la atribución de una diferencia esencial, inherente en su organismo e insuperable, que según se piensa es visible, pero no lo es. Aunque muchos ejemplos, como el de los honorary whites en Sudáfrica, niegan que lo sea. Así como otros muchos casos. Por ejemplo, subía un avión blanco en Brasil, comentaba un profesor de una prestigiosa universidad brasilera, y bajé negro en los Estados Unidos. Los habitantes de estos paisajes geopolíticamente marcados por la dominación somos todos no blancos cuando viajamos al norte imperial, emanaciones de un paisaje colonial, de la misma forma que Fanon lo relata en las páginas en que narra su llegada a París. Todos somos Fanon. Porque raza no es otra cosa que el signo leído en los cuerpos de una posición en la historia. Es decir, raza es la lectura en el cuerpo de su vinculación con el papel del vencido en la escena histórica colonial y de la pertenencia a un paisaje colonizado. Signo corporal, no solo piel, sino también corporalidad, gestualidad, leídos como trazo, resto y huella de un arraigo territorial y de un destino particular en los eventos que en ese paisaje, nuestro suelo geopolítico, se han venido sucediendo. De eso, de las marcas de origen inscriptas en el cuerpo del sujeto a partir de eventos ocurridos en su espacio-tiempo, habla la lectura racial. Y de esa lectura dependerá su inclusión o su exclusión en el ambiente social en que se realiza la operación de racialización como cálculo clasificatorio y jerárquico. En esta perspectiva, por lo tanto, el esencialismo y el sustantivismo étnico y racial propio de las identidades políticas globales no tiene lugar. Raza es signo y en cuanto tal es necesario reconocerle su realidad y responder cuando nos interpelan desde una perspectiva marxista, como es frecuente, preguntándonos por qué no clase como categoría central para tratar de la dominación, que hablar de clase forcluye los ríos de sangre que manchan el suelo que pisamos, forcluye la historia del espacio que habitamos. Por su carácter de marca de posición, en otras palabras, por su carácter geopolítico, la racialización alcanza cuerpos y saberes, predica conocimientos. Los conocimientos son racializados, es decir, afectados por la geopolítica de la que son oriundos, la geopolítica de su producción. Como he afirmado al abordar el tema de la universidad en nuestro medio, el gesto pedagógico por excelencia de esta universidad eurocéntrica, inherentemente racista y reproductora del orden racista mundial, es un gesto desautorizador. Nos declara ineptos, nos impide producir categorías de impacto global. El orden jerárquico de la pauta colonial distribuye el valor de los resultados de la tarea intelectual y opera invariablemente en el sentido de la reproducción del diferencial de capital racial de naciones y regiones con sus respectivos parques académicos. El orden académico mundial reproduce sobre nosotros, académicos blanqueados de las élites criollas, y sobre nuestro trabajo en la producción de conocimiento, el mismo racismo, la misma discriminación excluyente que desde nuestras posiciones en la Universidad Latinoamericana ejercemos al interior de nuestras naciones contra los racializados, los no blancos, masivamente ausentes de los claustros universitarios e inhabilitados para el trabajo intelectual desde la infancia. Los cuerpos racializados, cuerpos otros del centro de la enunciación de los saberes de validez universal, quedan condenados a la producción de saberes particulares, étnicos o folclóricos y artes consideradas pintorescas. Es la división mundial del trabajo intelectual emanada de la geopolítica racializadora del conocimiento.
En este pensamiento crítico, en sus varias fases de radicalización, desde el multiculturalismo a la propuesta intercultural y los diversos discursos críticos del patrón colonial, en estos intentos por destronar el mundo del uno y sentar las bases de una existencia humana plural, el discurso de las epistemologías situadas o de las epistemologías del sur tiene su importante contribución. Sin embargo, él nos remite a la misma trampa. Alguien tendrá que hacer el poderoso papel de archivista, de codificador, de exhumador de la episteme, que permita después la labor clasificatoria de los pensares. El teatro de esa tarea continúa cautivo de una estructura binaria, patriarcal, falogocéntrica. Alguien tendrá a su cargo la construcción de la grilla, del común denominador, del equivalente universal que tornará conmensurables todas las diferencias en términos de epistemes y la reducción a términos capaz de inscribir todo pensamiento en una historia única de la ciencia. Porque episteme no es otra cosa que un nuevo intento de conmensurabilización, de digestión de lo diverso, respondiendo al problema de Occidente y en este caso de la ciencia occidental con el otro. Lo que la reducción a términos es en el campo jurídico, es la epistemología en el campo científico. Como en el caso de las leyes, alguien controlará la tarea de identificar lo esencial, fundamental, común, epistemológico, conmensurable, es decir, comparable de los pensares, es decir, la célula elemental de la episteme que los habilita como ciencia, en un campo científico diverso pero unificado. Sus epistemes como unidades analíticas lectoras de todo cuanto ser, estar, habitar, el espacio-tiempo exista. La episteme entonces esconde un discurso universalizante por detrás de un programa que se representa como pluralista. Esa reducción del caos es peligrosa y apunta a una mirada global que captura lo local, lo digiere y lo devuelve procesado, digerido, unificado y por encima de todo separado en términos de lo esencial y lo superfluo circunstancial. Es decir, que se siente capaz de separar la esencia de la contingencia. Esa no es otra cosa que nuestra forma de pensar habitual en la universidad. En el mundo colonial moderno hegemonizado por Occidente, la repetición de lo mismo, pero ahora en una escala global. Es eso justamente que algunos proponen como solución lo que tenemos que aprender a desafiar. No se trata de una epistemología otra, sino de una otra forma de habitar en el espacio-tiempo, una otra forma de estar. ¿Cómo retirar a la universidad de ese lugar de enunciación? ¿Cómo salvarnos de ese diseño binario, de esa geopolítica binaria, por ejemplo, interculturalizándola, ¿no? Sí, claro, pero siempre y cuando la relación promovida no sea entre las particularidades y que el real movimiento sea el de provincializar el centro, en una paráfrasis del célebre título de Dipesh Chakrabarty, para transformarlo en una de las partes afectables y afectadas por la relación. La escuela, la universidad, tiene que ser modelada, transformada por la pluralidad de pueblos que en esta fase de democratización de sus presencias a ellas llegan. También, siempre y cuando, tengo una boca muy seca, siempre y cuando se comprendan los peligros de referenciar la diferencia por una idea de cultura anclada al lastro del culturalismo. Culturalismo y fundamentalismo son al final apuestas afines. Como ya advirtió la antropología hace por lo menos 3 décadas, la perspectiva esencialista, patrimonialista de la cultura, que la refiere a sus contenidos, es una imposición metafísica, ontológica de Occidente sobre los otros. Sin embargo, nos resulta hoy muy difícil librarnos de ese costumbrismo fundamentalista que, con una episteme científica, le hemos prescripto al mundo. Cuando cruzamos cultura con el discurso de los derechos humanos, nos vemos obligados a entender que la costumbre debe ser cambiada muchas veces. Y en verdad se modifica constantemente, pues la permanencia de un pueblo no puede depender de la repetición de sus prácticas, de todas sus prácticas, ni de la inmovilidad de sus ideas. Soltamos así las amarras que sustentan la identidad sin dispensarla, pero refiriéndola a la noción de pueblo como vector histórico, como agente colectivo de un proyecto histórico que se percibe viniendo de un pasado común y construyendo un futuro también común a través de una trama interna que no dispensa el conflicto de intereses y el antagonismo de las sensibilidades éticas y posturas políticas, pero que comparte una historia. Esta perspectiva nos conduce a sustituir la expresión una cultura o un grupo étnico por la expresión un pueblo, sujeto vivo de una historia, siempre en tránsito, en medio de articulaciones e intercambios que más que una interculturalidad diseña una interhistoricidad.
Lo que identifica este sujeto colectivo, este pueblo, no es un patrimonio cultural estable, sustantivo, sino una forma conjunta de habitar el espacio-tiempo en interlocución. No se trata tanto de la subjetividad de pueblo en un sentido referencial y con contenidos de identidad, sino de pueblo en acto, un nosotros en la acción misma de ser pronunciado como deíctico e indéxico de posición diferenciada en el territorio de la nación. Por lo tanto, la politicidad es referida al proyecto histórico de ser un pueblo sin apelar a referencias fijas, a sustantividades que no sean la de ser un vector en el tiempo y constituirse como una manera particular de habitar ese espacio-tiempo en un permanente fluir para el cual importa, por encima de todo, la experiencia de una continuidad. Continuidad que no es necesariamente percibida como en la historia lineal de la modernidad, sino en muchos casos como una historia cíclica de lo que va para volver. Ya lo hemos hablado bastante y venimos dándole vueltas. En fin, dándole vueltas al asunto desde hace algún tiempo sin llegar muy lejos. La universidad reacciona. Si en algunos momentos de la historia pareció ser vanguardia de proyectos libertadores, hoy ciertamente no lo es. Más aún, por la experiencia y lo que restó de las luchas de un pasado no muy distante, y también porque estamos aprendiendo de a poco a ver el mundo a través del ojo comunitario y colectivo de pueblos tribales y campesinos. Las vanguardias hoy se presentan a nuestros ojos como anatemas, a sociedades ancestralmente sin Estado o contra el Estado, como explicó Pierre Clastres, luchas sin vanguardias. Para mencionar muy brevemente aquí un ejemplo de las formas en que la universidad reacciona y consigue reapropiarse de las insurgencias que en ella se abren camino. Vean lo que sucedió, por ejemplo, con la gran lucha en Brasil por exigir que la Universidad de Brasilia abriera la entrada a estudiantes negros, promoviera su presencia mediante una política de cupos. De hecho, solo la mención de un intento de democratizar la universidad en términos raciales en un país en que la mitad de la población exhibe el trazo de la afrodescendencia, 51% hoy de la sociedad brasilera, que es la más grande nación africana después de Nigeria, democratizar la universidad en un país 50-50, colocó en estado de alerta máxima a las élites que siempre se reprodujeron allí, a través de ese corredor exclusivo que conduce a los despachos en los que se decide cómo serán distribuidos los bienes de la nación. Porque, sin pasar por determinadas universidades, en Brasil las universidades públicas, no se accede a esos recintos donde se decide el destino de los recursos que el Estado administra. Por eso, la universidad es tan preservada, tan resguardada por las élites, porque ellas se reproducen allí como élites. Entonces, después de 4 años de mucha lucha, en el Brasil, acá voy a abreviar, hubo una gran lucha que protagonizamos por la reserva de cupos para estudiantes negros y también para acciones afirmativas para estudiantes indígenas, que al final fue una victoria, fue victoriosa. Pero ¿cuándo fue victoriosa? Ella fue victoriosa en la universidad, fue victoriosa en todo el país, fue victoriosa en el Supremo, en la Corte Suprema de Justicia, que 10 años después lo declaró constitucional, etc. Pero ¿cuándo se instaló? ¿Cuándo se implementó? Se implementó con una trampa. ¿Por qué? Porque hubo 3 maneras en que la lucha fue, digamos así, nulificada. Porque se implementó de una forma en que promovió carreras individuales. No voy a leer esta parte, está en el texto. 2, promovió amnesia sobre las luchas que llevaron a esa medida. De forma tal que los estudiantes que curso hoy en la universidad, que está hoy de otro color, francamente, pues ellos creen que el presidente de la nación, en esa época Lula, o el rector de la universidad agarró una lapicera y porque era bueno, hizo cuotas, o sea, abrió la universidad a otras presencias, lo que no fue así. Entonces, una amnesia promovida sobre la lucha que al mismo tiempo es una pedagogía de que luchando se pueden cambiar las cosas. Eso es lo que la élite no quiere, o sea, que esa esperanza, ¿no?, exista para otras luchas. Y promovió la amnesia del origen de los provenientes, de los que cualificaron para el ingreso. Es decir, promovió formas de sociabilidad, corporalidades, gestualidades, formas de relación, etcétera, que cercenaron la memoria y promovieron una clausura de vínculos con sus medios originarios, sus familias, sus lugares de origen, sus localidades, sus maneras de ser.
De esta forma y por ese camino, la medida fue totalmente despolitizada. Entonces la universidad reacciona, resiste. Entonces, ¿qué busca entonces el miembro de una comunidad, el comunero en la universidad? ¿Qué es entonces y qué debería ser una universidad? ¿Qué va un indio o un miembro de una población afrodescendiente a buscar a la universidad? La discusión es tan amplia. Deben separarse las universidades de blanco de las universidades para pueblos. Deben haber contenidos específicos para indios y negros. Deben haber estrategias de transmisión de conocimientos, estilos pedagógicos, recursos didácticos específicos diferenciados. Deben haber sistemas de autoridad particulares, institucionalidades propias. He visto en Brasil debates sin fin sobre estos temas. También vi alumnos elegidos y respaldados por sus comunidades llegar a la universidad y volver derrotados y ser cruelmente estigmatizados por los suyos por esa razón, por esa derrota, por ese fracaso. Vi profesores negar apoyo especial a quien lo solicita por no dominar vocabularios del nuevo medio. Supe de suicidios, supe de alumnos que al retornar a su aldea no más aceptaron vivir en sus casas colectivas y se alojaron en hoteles del municipio cercano. Vi graduados que no retornaron nunca más. Supe de algunos que cometieron suicidios, ya lo dije. Encontré a muchos, especialmente en las carreras de más prestigio, como la medicina, ocultando que habían sido beneficiarios de la medida. Una universidad es, ante todo, un sistema de autoridad. Independientemente de los contenidos que transmita, es un sistema de autoridad que desconoce el medio del cual el estudiante proviene, lo interviene y lo destruye. ¿Qué va a buscar el comunero entonces? Aquel que vive en su mundo aldea, con mercados locales y regionales todavía de gran vitalidad, con relativa soberanía alimentar, con procesos de justicia propios, de liberación en fuero comunitario, con tecnologías propias de sociabilidad que sustentan jirones de un tejido social comunitario y colectivista aún reconocible. Lo que busca es precisamente lo que la universidad retiene, no le informa, le esconde y él difícilmente sabe solicitar, una conciencia que le permita ir y retornar, llevando algo consigo. Y esa conciencia será necesariamente política, es decir, debe contener la idea de que el estudiante participe y representa un proyecto histórico como pueblo, y que es ese proyecto histórico de continuar siendo un pueblo lo que él deberá alimentar con lo que se lleve de la universidad. La figura emblemática de este proceso es para mí, aún hoy, el grandioso paradigma indígena de Demetrio Rendón Huilca, diseñado en el gran panel de personajes de nuestro mundo, que es la extraordinaria y muy mal comprendida por los intelectuales peruanos de su tiempo, los años 60, novela de José María Arguedas, Todas las sangres, la menos leída de todas sus novelas. Del adorable héroe Rendón Huilca se ha dicho todo, pero no lo esencial, que va hacia el mundo del blanco para retornar. Pues la trayectoria del visionario Rendón es esa, va a aprender lo que el blanco sabe, va a entender cómo el blanco actúa, sus propósitos, conocimientos, sus mañas, como dice Arguedas, pero para retornar. No has de olvidar, hijo mío, jamás has de olvidarte. Vas en busca de la sangre, fortalecido, como el gavilán que todo lo mira y cuyo vuelo no cansa. O sea, hijo, vas para volver. Aprende a hablar el castellano en las barriadas miserables de Lima, aprende a escribir, toma conocimiento de la política para retornar. Es decir, Rendón representa una forma de liderazgo que es bastante común en las filas del movimiento indígena en Brasil, aquella que transita por el mundo del blanco, del opresor, sabiendo que el horizonte todavía es el de la permanente conquista, quizás tanto de conquistualidad como de colonialidad, por la continuidad y exacerbación hoy de la toma de territorios y la rapiña desatada, hoy como nunca y más que nunca, sobre cuerpos y recursos. Sabe este Rendón contemporáneo que tiene que aprender para volver, pues su proyecto histórico como pueblo es otro y diferenciado. Comprende como nadie que los conocimientos científicos, las técnicas, el lenguaje de derechos y otros aportes de la modernidad son indispensables para remediar los males que la misma modernidad ya inoculó, así como también para poderse defender del opresor comprendiendo las armas y estrategias con que oprime. Terminé. Gracias.